Comencem la segona part del programa i ho fem parlant amb un artista que demà inaugura no una, sinó dues exposicions amb els seus dibuixos. Una és al Centre Cultural Collblanc La Torrassa i l'altra als passadissos de Vidreries Llobregat, que està a 4 minuts del Centre Cultural. Ell és Andrés Ceballos Lorca, més conegut com a Mago Clean. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, feliz como en casa. Permiso, siempre quise hacer esto. Muy bien. Así como... Oye, ¿cómo te llamo? Andrés, Mago Clean, el pintor Calleja, ¿cómo...? Uy, que estás bien informada. Sí, ¿cómo tengo que llamar? Lo que pasa es que justamente a veces yo me hago esa misma pregunta cuando me miro por el espejo en la mañana. ¿Cómo me llamo? ¿Por qué? Porque Andrés, el Mago Clean y el pintor Calleja corresponden a diferentes etapas de mi propia vida. Vale. Entonces, esta retrospectiva que hago mañana tiene mucho que ver con este camino, donde a través de mis recuerdos, quizás un dibujo, una ilustración, un trabajo proviene del camino de haber conocido a un amigo de barrio, de haber conocido a alguien que vi que hizo un tag, una firma, porque estamos hablando de una época que no en blanco y negro, pero sin internet, con el VHS que pasaba entre todos, donde todos escuchamos música pirata, entonces si quería aprender a rapear tenía que ir donde se rapeaba, si quería aprender a dibujar, donde se dibujaba, y si hacían un graffiti había que tomar el bus rápido antes que lo borraran o ir corriendo y todo. Y mis mejores maestros están en mi barrio, y fueron mis amigos. Claro, esto es lo que es la retrospectiva. Exacto. O sea, ahora veremos imágenes que tenemos de esta retrospectiva que estará en Vidreries Llobregat. Y no sé si nos puedes ir comentando, lo estabas explicando ahora, ¿no? Pero un poco más exactamente qué es lo que se puede ver allí. Bueno, ahí se puede ver desde mi inicio, que sin saber que eran inicios, porque en realidad en un Chile post-dictadura militar, y un símil, digamos, a la dictadura franquista acá, el rap entró en las poblaciones como una vía de expresión potente y rápida y directa. Digamos, tú podías tener una banda, pero sin necesidad de tener una batería, un saxo, una guitarra, y además que en Chile había y existen aún unas divisiones de clases sociales muy grandes, entonces quizás solamente por tu forma de hablar no ibas a entrar en una escuela de música o tu discurso era políticamente incorrecto. Entonces nosotros que somos como hijos o nietos de esa dictadura, el hip hop fue como un reflejo, bueno, a través de las películas y todo, que veíamos unos barrios marginales que inventaron su propio ritmo, inventaron su propia forma. Eso pasó en Chile, y Chile es potentísima la cultura hip hop. Y yo sin querer queriendo me puse a dibujar porque me gustaba dibujar, me puse a rapear porque tenía cosas que decir. Vale. Y encontré mi confort en esas calles, que no eran los barrios más que no se podía andar solo, y se encontró esa familia que se le llama crew en el mundo del hip hop. Vale. Y hasta hoy en día son mis lazos, o sea, tenemos casi 40 años, todavía y tu hija cómo está, y somos hermanos, y si a alguien le falta algo se junta. Claro, a lo mejor a veces tenemos una imagen de las crews, ¿no? Un poco que no se ajustan a lo mejor también a lo que es bien la realidad, ¿no? Porque permiten también, en tu caso también permitían esta expresión artística, ¿no? Claro, justamente yo, los primeros murales que vi fueron de la Brigada Ramona Parra, que era netamente política, pero yo me recuerdo de ir a la casa de mi abuela y eran bloques de 4 pisos que de un día a otro estaban pintados con mensajes para el pueblo y se jugaban la vida, se jugaban a que se iban presos, lo que fuera. Entonces, el hip hop de alguna manera, al hacerlo sin un sello detrás, sin una guía, digamos, las primeras canciones que yo grabé las hicimos con la batería de la iglesia que sacaba un amigo mío que era de su familia muy de la iglesia, se sacaba la batería eléctrica escondida, le grabamos un cassette y rapeábamos ahí, y la cinta la íbamos pasando de mano en mano, y después de disque en disque, después en CD en CD, era muy de gente, de hacerse crew, y como dices tú, el hip hop se hace popular en el mundo cuando el negocio vio que había chicha y que hay gente que le gusta vender y se vende la violencia o venden el morbo y se olvida un poco los orígenes de esa cultura en particular, que era generar un espacio donde no había. Y eso mismo hicimos nosotros, y yo creo que en muchos lugares los orígenes de la cultura hip hop de hoy ya se defectúa, como el arte en general. Oye, tú también has tenido muy desarrollada tu faceta de activista urbano, ¿no? Exactamente. A ver, cuéntame esto. Sin querer queriendo, una vez más. Somos de barrio, somos un grupo, alguien tiene que hacer algo, queremos pintar, no tenemos dinero,
Yo siempre he sido bueno para el palique, para hablar, como se dice aquí. Tener el don de la palabra, como se dice, la inteligencia emocional, como dice mi papi. Vale, papá. Y nada, pues me tocó a mí ir a los centros juveniles y decir, oye, sabes que somos un grupo, queremos pintar, tenemos canciones, necesitamos hacer una tocata. Habían 20 grupos, porque se levantaba una piedra y habían 40 grupos más y para juntar dinero para la mamá de alguien. O porque queríamos lanzar un disco. Y sin querer queriendo yo me fui metiendo en ese mundo porque eran sectores que siempre en las poblaciones había como una distancia, como heredada de la dictadura del gobierno, digamos. Entonces, habíamos trabajadores de juventud que estaban ávidos de juventud, necesitaban juventud, o sea, ya estaban... Vale, les molaba hacer la radio comunal con la gente más grande o los periódicos, pero faltaban jóvenes que fueran por ese lado. Siempre había una anarquía, entonces también tuvimos que tratar de... No mamar del Estado, pero también había una crítica entre las mismas crews de eso. Es como unos que eran muy no recibir ningún tipo de ayuda y el otro era como la plata es de nuestro, usémosla, ¿me entiendes? ¿No? Entonces yo me comí un poco ese intermediario y sin querer queriendo me transformé en uno de los gestores culturales y saludo a 800 Campa Crew de Chile que ya tiene su razón social y hoy en día siguen generando eventos y ayuda y todo ese rollo. Y yo fui uno más entre todos. Volviendo un poco a ver a las exposiciones que tenemos mañana que se inauguran, hemos hablado de la de Vidrerías Llobregat, hablemos de la que se hace en el Centre Cultural Collblanc La Torrassa, en el interior, porque cuéntame un poco, a ver, que es The Five Elements, ¿no? The Five Elements, oh yeah, vamos. A ver, cuéntame. Five Elements, bueno, aquí en la lectura es algo súper cómico. A ver, una sucesión de hechos, una vez más, se liga un poco a través del camino. Yo me fui de Chile y me fui viajando porque, bueno, estaba mal emocionalmente, cultural, vi alternativas en el arte que no existían, entonces dije, o la logro afuera o muero en el camino, pero con las botas puestas, y eso me fue llevando a hacer un cómic, que ese cómic lo terminé aquí en Barcelona, que fui viajando sin querer, llegué a Barcelona porque fue como, iba dibujando, haciendo plata, viajando para acá, para allá, y de repente estaba aquí. Y lo publica Back in the Day Records, que es un sello barcelonés, underground, muy importante. Saludo al chino, Ted Bundy, muchas gracias, se lo voy a agradecer siempre. Y entonces ahí me dicen, ahí yo me doy cuenta que me reconocen en otro país, donde no me conocen, donde no tengo amigos, y donde me publican un cómic y hago un CD con la música. Y ese cómic, cuando me entregan el primer cómic, yo se lo entrego a KRS-One, que es como un máximo líder, así como, digamos, Bob Dylan, referentes del rock, digamos, un papá. Y yo se lo paso y el señor me lo firma y me lo devuelve. Le digo, no, es un regalo para ti. Y él se lo pasa a su hijo, que era el DJ. Y el DJ es Criston Parker, con quien entablamos una relación de amistad luego de eso, 5 años, que luego cuando volvieron de gira, nos fuimos de gira juntos, porque ya éramos colegas, digamos. Me dice, ven que te voy a presentar a alguien, y vamos a comer, y está el papá. Yo le digo, oh, digo, nice to meet you. Y yo así, oh, y te juro que tenía el bolso y algo así. ¡Ah! Le digo, continuemos. Me dice, ¿qué haces tú? Pintor Calleja. Yo venía de señor, pues yo dibujo en las calles disfrazado de señor, así que ya soy característico así, aún más. Entonces me dijo, ¿te vas conmigo de gira? Mañana. Ya yo le dije, sí, y yo no sé ni conducir, él no volaba. Entonces nos fuimos y en ese camino empezamos a crear esta historia que me contó primero el papá su vida y luego con Chris vimos la posibilidad de hacer, cómo rescatar esta cultura antigua que decía sus orígenes, pero que hoy en día el comercio, las modas y todo han desvirtuado, entonces ya no se sienten identificados los jóvenes con ese sonido quizás. Ahora gusta el trap, el reggaetón, no hay ningún problema con la música. Pero se perdió esa esencia que era de crew, de amigos, de si te falta una bombona yo te presto, ¿me entiendes? Ahora se cogió lo peor, el lujo, el que tengo el carro, el que estoy con las chicas, un harem, y eso es como mostrar la superficie de un lado lo más comercial y se perdió esa esencia. Entonces, ¿qué decidimos con Chris? Hacer algo que llegara a los jóvenes, que son superhéroes, y cada superhéroe tenía un poder dentro del hip hop, pero a través de la historia de ellos contamos realidades como identidades de género, inmigración,
y salud, y bueno, ahí metimos como el remedio en medio del dulce, pero es decir, en medio del flow. Pues totes aquestes històries, les històries que explica el Mago Clean, tindreu l'oportunitat d'escoltar-les demà, que el podeu conèixer personalmente. Pueden conocer personalmente mañana, ¿no? Soy de carne y hueso. La inauguració, la de Vidreries Llobregat a les 4 de la tarda, l'altra una miqueta més tard al Centre Cultural, podreu anar fent xinoxano fins al Centre Cultural, i amb música en directe, música directa. Música de mi gran amigo, hermano chico de otra madre, Underdraw, que está haciendo su carrera musical, le está yendo muy bien, él construye beats y también seguimos más o menos ese rollo de escuela, como de que yo te enseño y luego él aplica y cuando yo llego a España, yo necesitaba un sidekick para que me hiciera las voces y él aprende un poco como a rapear escenarios conmigo. Y ahora es él el que está rapeando, yo ya dejé rapear, entonces así tiene que ser, coño. Música en directe, demà al Centre Cultural Coll Blanc La Torrassa. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, papá. Y nos vemos mañana en la inauguración, ¿vale? Que vaya muy bien. Chao. Cop d'ull a les estrenes de cinema i tornem.